¿qué pasó con las patronistas que se perdieron tanto? Y creo que yo te puedo hablar un poco de lo que pasó en Norteamérica, ¿no? En Norteamérica se perdió esta profesión porque cuando comienzan a producir en Asia, pensaron, yo no sé si pensaron que capaz no era importante o que Asia lo iba a hacer. El problema fue lo que trajo también el fast fashion, que incluso se ha dicho que H&M, por ejemplo, tiene un descontrol en tema de tallas. Em, y creo que también es un tema que me apasiona tanto porque he trabajado con startups acá en Norteamérica que ya están trabajando en esto de 3D y una inteligencia artificial que está por venir, donde una patronista tiene que sistematizar al sistema esta inteligencia artificial y te va a progresionar las prendas solo. I think people need clothes. It can help people instead of looking like a clone or a cipher. Bienvenida y bienvenido a la tercera temporada de Historia y Moda, el podcast donde analizamos la historia a través de la influencia cultural, económica, política y social de la moda. Diseñadores, capitalismo, guerras, tejidos, identidad, decolorización. ¿Cómo se relaciona todo esto con el mundo que habitamos? ¿Y qué tiene que ver contigo? Te lo contamos aquí. Empecemos. We don't need all these horrible old people who've been running the world. You have to go faster than the system. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Historia y Moda. Hoy vamos a hablar de un tema que personalmente creo que en las conversaciones de diseño y moda como que se deja un poco de lado o se pasa por alto, no se habla tanto y tal vez se ha reservado a quienes se dedican a eso. No sé si sea porque es muy técnico y sin embargo su invención, vamos a llamarla así, o su desarrollo o su evolución fue el punto de partida de la industria y además de lo importante que es, su historia es fascinante y va a estar conectado con muchas cosas que todavía hoy vemos y que tal vez no han cambiado tanto o no lo suficiente. Estoy hablando del patronaje de moda. Este tema me surgió porque en una conversación con alguien, bueno, en un episodio lo mencioné, pero porque estaba hablando de otra cosa, y esa persona me dijo, ¿qué es el patronaje? Y le intenté explicar cómo estábamos en un restaurante con una servilleta y le intenté explicar el corte al bies y así, pero fue como complicado y me di cuenta que realmente a los que no están en la industria o no lo estudiaron, pues tal vez puede ser como un mundo oscuro, ¿no? Entonces creo que es importante que pues que lo traigamos a la luz. Como diseñadora, el patronaje es algo que conozco, pero que normalmente delego. Y esto es porque hacer bien un molde, para hacerlo bien se requiere mucha especialización, experiencia, mañas, mucho callo. Así que no podíamos tener a alguien mejor para hablar de ello que a nuestra invitada Denise Afonso, a quien me da muchísimo gusto de tener en el podcast. Bienvenida, Denise. Hola Diana, hola, gracias a todos y bueno, gracias por invitarme a tu podcast. Cuéntanos un poquito de quién eres, qué haces, de dónde vienes. Bueno, sí, como dice Diana, me llamo Denise Afonso, soy argentina, pero actualmente vivo en Vancouver, Canadá. Estudié diseño de moda en la Universidad de Buenos Aires, pero bueno, yo tampoco no sabía sobre el patronaje, Diana, y me encontré a partir de una materia de la facultad, y esto me abrió un mundo de posibilidades. Y fue así como empecé a ser autodidacta, a tomar un montón de cursos y empezar a prepararme. Esto me llevó después a capacitarme para ser modelista, se le dice en Argentina, pero bueno, yo siempre digo patronaje porque hablo para el público latinoamericano. Y esto luego después me llevó a venir a trabajar acá a Canadá como patronista digital 3D. Y bueno, sumamente contenta de poder aportar un poco y mostrar un poco sobre mi profesión, ¿no? Genial. Y cuéntanos, bueno, ya como que algunos podemos tener una noción de qué es el patronaje de moda, pero cuéntanos tú, o sea, qué es para ti o cómo lo definirías. Bueno, yo digo que el patronaje para mí es como la arquitectura, ¿no?
Nosotros vamos a interpretar los diseños del diseñador. El diseñador va a venir con un montón de bocetos o fichas técnicas con todos sus diseños y la patronista va a ser la persona que va a desarrollar este patronaje, que este patronaje anteriormente se hacía en papel, hoy en día se hace en digital, es decir, va a ser las piezas de la prenda y es lo que va a traer en vida al diseño del diseñador, ¿no? Entonces la patronista viene a ser esta persona técnica que viene a desarrollar este diseño, ¿no? Que lo viene a transformar desde una idea hasta la realidad, la 3D. Sí, aquí me gustaría como tratar de explicarlo de forma más visual, como nosotros siempre vemos una prenda o incluso si diseñamos una prenda sobre un figurín, pues lo ves en 3D, ¿no? O sea, porque el pantalón envuelve la pierna, la blusa pues tiene volumen según el cuerpo y entonces lo que hace un patronista es convertir todo eso a plano para luego cosiéndolo que vuelva a ser 3D, pero ya en los materiales. Y a veces es divertido, a mí me gustaba mucho cuando tenía mi marca y que hacía el patronaje, pues ver cómo una pieza hecha, o sea, hechos los moldes, no se entendía qué pieza era y que, o sea, es como, se convierte como en un mapa, así que puede ser incluso complejo, hasta que no lo vuelves a armar y ya entiendes como que, esto era un pantalón, pero yo no tenía idea que una pierna tenía esa forma, ¿no? Una pierna, o sea, para convertida en plano. Entonces, en realidad yo creo que es como una actividad muy divertida, pero que también requiere a veces mucha paciencia y pues es mucha lógica o sí, darle muchas vueltas a veces, sobre todo en cuestiones de solución, de, ok, si esto se hace así, yo lo hice tal cual, ¿y por qué no quedó? Sí, Y, sí, y en- totalmente. Siento que el patronaje es un oficio, ¿no? Y aparte, digo, tenemos también un saber técnico que, como vos decís, tenemos pinzas, tenemos curvas, pinzas que generan volumen y hay mucha matemática también, ¿no? Porque tenemos que tener, no sé, para hacer las progresiones o escalados, es decir, cuando vamos a progresionar desde un talle a muchos talles, ¿no? Y un dato curioso, en la empresa donde estoy trabajando actualmente, nos llaman patronistas ingenieros. Entonces yo se lo wow. comentaba a una compañera de Argentina y me decía, ¿cómo te llaman ingeniera? Le digo, es que no sé, el puesto dice que soy ingeniera, o sea, claramente no soy ingeniera, pero para la empresa es tan importante el patronaje, es la base de todo y es la razón porque son tan exitosos que nos llaman ingenieros porque por esto estamos todo el día con números, estamos todo el día en la parte técnica, ¿no? De la prenda. Sí, y si volvemos a tu ejemplo de la arquitectura, pues tiene mucho sentido porque un ingeniero es el que hace los cimientos, el que sienta las bases de cómo se va a construir todo. Ujú, sí, Pero me gusta mucho ese término. sí. Y bueno, para empezar a hablar de este tema, como siempre queremos dar un poquito mucho de contexto histórico. Yo creo que a este punto del podcast, si nos han seguido desde que iniciamos, pues ya saben de memoria cómo empieza la historia de la moda. Los seres humanos se protegían del frío con las pieles, pero, o sea, en ese momento en la prehistoria no se necesitaba saber mucho de anatomía o de en qué dirección cortar las pieles para taparse. Entonces, realmente es interesante encontrar en qué momento y por qué se empezó a pensar en las formas que tenían que tener las prendas. O sea, en la prehistoria tampoco había que pensar mucho si tu talla era Homo sapiens XL o Neandertal mediano, o sea, simplemente pues te ponías encima de lo que había, ¿no? La ropa más antigua conocida como las túnicas o los mantos simples no requería patronaje complejo. En la antigua Roma y Grecia las prendas como la toga y el quitón eran principalmente pues cuadros de tela que o sea, los más ajustes que se hacían era drapearlo, pero no se cortaban, o sea, de hecho de la tela, del telar, te lo ponías así tal cual, no se pensaba en qué forma iba a tener. Y entonces hay que preguntarnos por qué y para qué surgió el patronaje.
Y esta respuesta la encontramos más adelante en la Edad Media. A medida que esto es interesante porque esta idea de empezar a crear las formas nace a partir de que fue avanzando, de que se fue desarrollando un concepto de moda y entonces el fit, el calce empezó a surgir como una forma de crear las formas corporales deseadas o de hacer que la ropa fuera más cómoda o funcional. Cuando hablo de más cómodo o funcional, acordémonos que las togas de los romanos era entre más tela, más grande, mejor y necesitabas ayuda para que te la pusieran y no podías ni caminar, ¿no? Pero aquí se busca como que sí, que la ropa pues denote tu clase social, tu riqueza, pero que empiece a ajustarse al cuerpo ya no solo con cuerdas o ya no solo con drapeados, sino con la misma forma de la tela. Entonces empezamos a tener los conceptos de, hay que cortar la tela, hay que coserla y entonces desde la forma tiene que ir cambiando. Entonces, en un principio, cuando empezaron a hacerse todas estas reflexiones, este fit o este calce se consideraba un lujo, algo de lo que solo se preocupaban los ricos que tenían los ingresos disponibles y las familias más pudientes podían contratar a sastres o modistas para coser prendas a medida, pero el ciudadano medio confeccionaba sus propias prendas o rehacía las usadas. A veces yo me imagino que también basándose en prendas que ya tenían, pues más o menos buscaban reinterpretarlas, como a veces se hace todavía. O sea, yo he trabajado con talleres que te piden una muestra, la deshacen y copian el mismo molde. A lo mejor Tenis va a decir que antigua eres, pero a veces en la industria muy, muy informal todavía se hace, ¿no? Y aquí algo que me parece muy interesante rescatar es que muchas de las prendas que existen hoy en día, sobre todo de la sastrería, empezaron a copiar o a surgir a raíz de las armaduras. Entonces, las armaduras eran como pues estos artefactos que eran súper importantes y que al principios de la Edad Media eran como casi cajas y se dieron cuenta de que necesitaban que se pudieran mover más los hombres sobre el caballo, o sea, que fuera cómodo dentro de las limitaciones que tenía el material. O sea, tiene que ser hierro porque me tiene que proteger. Pero entonces las armaduras, y este dato no lo encontré tal cual, pero, o sea, a mí me hace mucho sentido que a raíz de las armaduras se haya empezado, así como se desarrollaron muchas prendas como el jubón, que luego evolucionó hacia la americana o el blazer, que también a raíz de las armaduras haya empezado a desarrollarse el patronaje porque empezamos a tener armaduras que eran como muy sencillas y empezaron a ver que no, se necesita que el brazo se pueda mover, que la pierna tenga como este espacio interno para subir al caballo y entonces las armaduras se hicieron tan complejas que llegaban a tener hasta 300 piezas y realmente hace mucho sentido que a partir de ahí se hayan empezado a pensar como una pieza, como un saco o un vestido también requiera más piezas de las que tal vez podemos ver a simple vista, ¿no? Y aquí también pongo algunas preguntas que fue como lo primero o como el primer reto que tuvieron que resolver. Y por lo que hemos visto y les vamos a ir poniendo las imágenes, como que lo primero que se empezó a pensar fueron las mangas. Y las mangas, bueno, casi necesitarían todo otro podcast para ver el desarrollo de las mangas y su valor, los adornos, la evolución, etcétera. Pero uno de los primeros retos fueron las mangas para hacer cómo haces que queden bien, cómo haces que te permitan la movilidad. Y entonces empezamos a ver ciertas
pues sí, como ciertas experimentaciones sobre los cortes de las mangas. Aquí en una de las imágenes vemos que tiene varios cortes que son como a disco, y a partir de ahí pues empiezan a desarrollar las formas que todavía hoy conocemos del molde de una manga. Y luego otra pieza que yo creo que es como la que siguió fue el pantalón, que tal vez podría pensarse que el pantalón se desarrolló a partir de los calzones que se hicieron más largos, pero en realidad surgieron a partir de las medias que se hicieron más altas. Entonces creo que este fue un desarrollo también muy interesante y que salió a partir pues como de ir pegando piezas de, ok, si ya tenemos el saco y ahora es muy corto, pues se ven los calzones. O sea, lo estoy manejando como con un vocabulario muy para todos, ¿no? O sea, obviamente tenían sus nombres según el periodo y el país, y en unos eran calce y otros eran bragas, así, pero el concepto es este. Ya se hizo como la transformación en el saco, se hizo una división muy importante entre la prenda del hombre y la mujer, porque las mujeres siguen con sus vestidos largos y los hombres ahora necesitan más piezas porque el saco es más corto y las medias tienen que subir. Entonces, ¿qué pasa entre ese espacio que queda descubierto entre el jubón, que era el saco, y las medias o las calzas? Y aquí empezamos a tener ciertos elementos que otra vez nos remiten mucho a las armaduras, como son las braguetas. Y entonces empezamos a tener, bueno, pues vamos a crear este triangulito que cubre ahí y va amarrado de arriba y va amarrado de abajo. Entonces al final el patronaje o sea, pienso que se ha desarrollado un poco así, como de ir pegando piezas y al final luego las pones en plano y ves qué forma tienen, y entonces a la siguiente ya directamente lo cortas de esa forma. Más o menos yo creo que esa es como una embarrada muy por encima de como de estos primeros pensamientos acerca de las formas que tenían que tener las prendas en plano. Y luego en el siglo XVI tenemos ya los primeros patrones de ropa que aparecieron en España. Aquí todo esto es relevante y no me quiero meter mucho porque me puedo ir de largo, pero también es interesante ver que en España surgieron en un siglo en el que España era pues como el que dominaba Europa incluso en la moda. Entonces no es una coincidencia. Y estos primeros patrones salieron en un libro que se llamaba Tratado de Geometría Práctica y Trazas de Juan de Acelga en 1589, y también hubo otro que era Geometría y Traza, perteneciente al Oficio de Sastres de Francisco de la Rocha en 1618. Entonces estamos entre finales del siglo XVI, inicios del XVII. Si se fijan, es como bastante tarde en la historia, considerando todo el tiempo que ya llevábamos vistiéndonos. Durante esos años, la moda española dominaba la indumentaria europea, y estos libros brindaban información específica sobre cómo confeccionar prendas para hombres, mujeres, clérigos y caballeros, pero eran manuales prácticos escritos para sastres. Entonces esto era solo para los que se dedicaban a eso, no cualquiera lo podría entender. Libros posteriores como L'Art du Tailleur de Garsol y la Enciclopédie Diderot et d'Alembert, escritos en el siglo XVIII, brindaban instrucciones sobre medidas, cortes, ajustes de prendas y confección, pero también estaban escritos pensados en el sastre profesional. En el siglo XIX se produjeron libros menos técnicos ya para costureras domésticas, en particular para las de grupos de mujeres benéficos. Aquí recuerden que las clases sociales están muy divididas, entonces todos los sastres trabajan especialmente para la realeza, las clases altas, el clero, la milicia, y el resto de mortales pues seguían haciendo sus prendas en casa. Entonces empiezan a salir estos estos libros. Los libros Instrucciones para cortar prendas para los pobres y La asistente económica de la señora imprimían patrones a tamaño real para prendas prácticas.
Otro libro o manual, que era la Guía del Trabajador, no solo proporcionaba patrones, sino también dibujos detallados de las prendas finales e instrucciones para patronar. Aquí quiero detenerme un momento para introducir algo muy importante para entender el desarrollo de estos patrones. Vamos a hablar de las tallas y esta va a ser la época en que se desarrolla el ready to wear, que está asociado a Estados Unidos. Y pensaremos por qué se asocia a Estados Unidos si ya en Europa se hacía ropa para las masas, y la palabra clave justo es esta, las tallas. Mientras que en Europa se seguían los sistemas de costura industrial masificada, que no tenían ni calidad ni variedad de tallas, o si no, se hacía a medida, que tenía más calidad pero de mayor costo y no se podían comprar de inmediato. O sea, pensemos en la alta costura. La demanda de la mujer de la clase emergente de Estados Unidos de ropa de coste asequible y de calidad propició el desarrollo de una nueva forma de crear ropa industrial. Aquí ya estamos en el siglo XIX. Curiosamente, como pasan muchas cosas en la moda que no se desarrolla desde la moda, aquí pasó que este desarrollo de las tallas no venía de una marca de moda o de una empresa textil o de patrones, no, sino que esta necesidad surgió de la confección de uniformes para los soldados de la Guerra Anglo-Estadounidense de 1812, también conocida con el nombre original de Guerra de 1812. Y en este conflicto que enfrentó a Estados Unidos contra Reino Unido y sus colonias canadienses, que lucharon entre 1812 y 1815 por tierra y mar, y gracias a los avances tecnológicos, los uniformes militares fueron las primeras prendas de ropa de confección con variedad de tallas producidas en masa para abastecer a las tropas del país. Se procedió al sistema de toma de medidas, su estandarización y el reflejo en los patrones de los conjuntos uniformados. Entonces, aquí nació lo que se convertiría en el ready to wear. Y luego tenemos una empresa que también es clave en este momento, que es Brooks Brothers, que en 1845 produjo los primeros conjuntos para civiles ready to wear en la etapa conocida como la fiebre del oro, donde miles de hombres y mujeres se trasladaron a las tierras del oeste de Estados Unidos con la ilusión de enriquecerse. Entonces ya existía este sistema para los uniformes militares, y Brooks Brothers lo que hizo fue pues llevarlo a los trajes, y es cuando vemos también como una proliferación de trajes masculinos, pero que ya son accesibles para casi toda la población. Entonces, a partir de aquí ya tenemos como lo que se necesita para empezar esta industria de la confección y esta confección en masa. Durante la época de la Guerra Civil, el sastre Ebenezer Broderick desarrolló el patrón de papel de seda. Aquí todo esto me parece muy importante porque son como herramientas muy sencillas, como reglas o papeles, pero realmente empiezan a hacer posible cosas en masa y hacer que la moda empiece a crecer como una industria y que empiece a democratizarse y a alcanzar a todos. Y entonces, solo con desarrollar este patrón de papel que tenía tamaño según un sistema de graduación proporcional, pues ya hacía más fácil que cualquiera pudiera tener estos moldes. Broderick y su familia cortaban y doblaban cada patrón y comenzaron a producir en masa patrones de vestidos de mujer desde su sede en Nueva York. Se estima que Broderick vendió 6 millones de patrones de ropa en 1871. Unos años más tarde, James McCall comenzó a desarrollar su propia línea de patrones de ropa femenina, lo que le dio a la mujer estadounidense algunas opciones para su ropa. Ahora era posible crear o hacer que alguien hiciera un vestido elegante y bien ajustado utilizando esos patrones de papel producidos en masa. Después de unos 125 años, Broderick y McCall siguen siendo algunos de los nombres más importantes en la industria de los patrones. Y aquí
creo que también es interesante pensar que no solo estamos hablando de la industria de la confección, sino también una industria del patronaje per se, que también vamos a hablar un poquito de esa evolución. En esa misma época, las revistas femeninas fueron ganando popularidad y muchas de ellas imprimían patrones, lo que aumentaba el acceso de la mujer de clase media a prendas elegantes. Pero lo malo o el problema que tenían estos patrones e ilustraciones era que se imprimían en páginas pequeñas y eran difíciles de usar, o era como difícil interpretar cómo lo hago grande, cuál es la escala. En la década de 1850, la revista The Goodies Ladies Book imprimió patrones de papel de tamaño completo de Madame de Mougres, que es una emprendedora pionera y creativa de Nueva York, que con su esposo William creó un imperio de la moda masiva en Nueva York. Sobre ella les vamos a contar en nuestras redes sociales. Y aquí, o sea, ya estaban grandes, pero todavía hasta el problema de que era un solo tamaño, entonces no tenía las medidas a escala para emplear. Tú te podías hacer ese vestido y pues a lo mejor te quedaba, a lo mejor no. Entonces la lectora todavía tenía que ajustar los patrones a su propia figura. Con el tiempo, los patrones desplegables impresos a escala real se publicaron como suplementos periódicos en la revista británica The World of Fashions y pronto otras revistas siguieron su ejemplo. El siglo XX fue testigo de una explosión de creatividad y experimentación en la moda. Diseñadores de vanguardia como Coco Chanel, Christian Dior e Yves Saint Laurent introdujeron nuevos estilos y enfoques innovadores en la confección de prendas. Los patronistas desempeñaron un papel crucial a la hora de traducir la visión del diseñador en patrones y plantillas prácticas. Y aquí, pues básicamente esto también es clave, huevos, es una de las piedras fundamentales de la alta costura que ya no es como ahora que te envuelven cualquier cosa encima, sino que realmente estaba fundamentada en el fit perfecto para cada cliente. En 1927, Joseph Shapiro fundó la Simplicity Pattern Company, que creaba y reproducía patrones que eran asequibles para el hogar promedio. La mayoría de los patrones en el mercado se vendían entre 25 centavos y $1, que actuales serían entre 8 y $30, según el tipo de prenda, pero los patrones de Simplicity se producían en masa y generalmente se vendían por 15 centavos, o sea, $3 de hoy. En 1931, Simplicity se asoció con Woolworth Company para construir patrones Du Barry que se vendían a un precio todavía más asequible de 10 centavos. Casi al mismo tiempo, Condé Nast, editor de Vogue Patterns, porque sí hay una revista Vogue exclusiva de moldes, introdujo los patrones Hollywood que se vendían a 15 centavos cada uno y aprovechó el deseo de las mujeres de parecerse a las estrellas de la pantalla grande. Con el aumento del poder adquisitivo en gran parte de la sociedad de Estados Unidos, el empleo estable y el sistema de créditos, se potenció el consumo familiar e individual. La publicidad entró de lleno en todas las familias a través de la televisión y los medios en general. La obsolescencia planificada de los productos se convirtió en algo necesario. Pero todavía faltaba algo esencial para que el producto tuviera la calidad deseada. Lo que habíamos hablado, el estudio de las tallas. En 1937, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos preparó el estudio de las medidas del cuerpo de la mujer con el fin de crear un sistema de dimensiones que podría servir para toda la industria del vestir. Durante 1939 y 1940, alrededor de 15,000 mujeres estadounidenses participaron en una encuesta nacional llevada a cabo por la Oficina Nacional de Economía Doméstica de este Departamento de Agricultura. Fue el primer estudio científico a gran escala de las medidas del cuerpo de la mujer. Un técnico tomaba 59 medidas de cada voluntaria que estaba vestida solo con ropa interior. A las voluntarias se les pagaba una pequeña cuota por participar.
Los resultados del estudio fueron publicados en 1941 en un documento Women's Measurements for Garment and Pattern Construction. Es así, una vez pues ya definido el nuevo sistema de crear moda, las prendas confeccionadas fueron percibidas por el consumidor norteamericano como modernas, y en lugar de ver la compra de ropa de producción masiva como una pérdida de la individualidad, las mujeres estadounidenses comenzaron a aceptar estas piezas, valorando sobre todo que eran asequibles, que eran de diseño y que se podían, pues las podían tener rápido. La utilización de patrones estándar para cada variable de biotipo, los equipos utilizados para el corte y las técnicas de confección fueron y son hoy en día algunos de los factores esenciales para poder ofertar ropa de costes bajos. Y bueno, aquí quiero mencionar varias herramientas que a veces se pasan por alto, pero que sin embargo son muy importantes, como el desarrollo de todas las reglas de patronaje, que tenemos reglas especiales para las mangas, reglas especiales para la sastrería, y bueno, a lo mejor Denise nos puede hablar un poquito más sobre eso. Pero como les decía, junto a estar hablando de la industria de la moda, también tenemos que estar hablando de esta industria del patronaje. Hoy en día se han creado sistemas avanzados de software, o sea, ya no se hace como, no siempre, o sea, todavía hay quienes no tienen la tecnología y hacen lo que les conté en un principio de descoser una prenda y ver cómo está hecha, pero en realidad existen sistemas avanzados de software y de imágenes para ayudar a innovar en la confección de patrones y prendas. Pero en verdad el desarrollo tecnológico más revolucionario en la historia de la confección de patrones es en realidad la cinta métrica, que apareció alrededor de 1800. Hasta este momento, déjenme enseñarles una para quienes no están familiarizados, pero bueno, esta es la famosísima cinta métrica que pues es la misma de hace 1800 y es igual de efectiva e igual de necesaria. Hasta ese momento, los sastres desarrollaron sus propios sistemas de medición no estandarizados, lo que dificultaba la reproducción de patrones. Las unidades de medida variaban según la ubicación. Gran Bretaña favorecía el sistema de pulgadas, mientras que Francia empleaba el sistema métrico. Algunos todavía medían la tela usando unidades de manos o codos. Con una cinta métrica seguida de el compás, las reglas y el papel de calco, las costureras podían producir y reproducir patrones matemáticos que se diseñaban teniendo en cuenta un cuerpo tridimensional. La disponibilidad de patrones en papel aumentó a medida que la máquina de coser doméstica se volvió más asequible, aumentó el número de revistas de moda y se expandió el servicio postal de los Estados Unidos. Las mujeres de las áreas rurales podían vestirse con la moda actual sin tener que comprar en una gran tienda departamental. La capacidad de una mujer para hacer sus propias prendas proporcionó un grado de libertad y alentó el surgimiento de tendencias de moda. Curiosamente, el resurgimiento actual de la costura y la confección de prendas en casa parece estar fomentando el crecimiento del estilo individual por encima de las tendencias. Muchas personas estamos regresando a hacernos nuestras propias prendas. Y aunque coser en casa con patrones de papel tal vez nunca vuelva a ser la norma, es alentador escuchar cómo ayudan a personalizar, cómo ayudan a personalizar una prenda para crear prendas únicas. Con el avance de la tecnología informática se han desarrollado nuevas herramientas para el diseño y modelado de prendas. Los programas informáticos permiten ahora realizar dibujos técnicos precisos, pruebas virtuales. Bueno, Denise nos va a contar más sobre esto. Simulaciones de tejidos, mapas de calor para ver qué tanto se pega un tejido al cuerpo, y todo esto agiliza el proceso de diseño y mejora la precisión en la creación de prendas. Aquí quiero mencionar algo que me ha tocado ver en la industria, que es que si bien
ya casi todas las empresas utilizan estos sistemas de patronaje, todavía hay mucho para implementar y que además nos puede llevar hacia un proceso más sostenible al reducir el tener que hacer tantas muestras, el que haya tanto desperdicio de tela, el que no sean eficientes los consumos, etcétera. Eh, entonces, pues sí, aquí Denise te dejo la palabra para que nos cuentes un poco toda esta nueva tecnología, cómo funciona, bueno, pues que nos hables, que nos ilustres un poquito acerca de ello. Gracias, Diana, por compartir toda la historia. Mientras que vos ibas hablando, fui anotando varias cosas de cómo se conecta la historia, ¿no?, con hoy en día. Y algo que quería contar cuando hablaba sobre los griegos que drapeaban, hoy en día el drapeado sigue siendo una técnica de patronaje. Incluso las universidades enseñan cómo drapear y... Para la gente que no sabe qué es un drapeado, utilizamos maniquís profesionales, que hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, ahora más tarde voy a hablar sobre una marca en especial de maniquís. Han escaneado miles y miles de cuerpos y hoy los maniquís son mucho más precisos al cuerpo. Entonces el diseñador va drapeando, ¿no?, con tela, con una tela de algodón, va drapeando dentro del maniquí. Generalmente se usa mucho en lo que es alta costura o cuando el diseñador quiere diseñar y quiere bajar sus ideas al maniquí. Que después industrialmente podríamos discutir si se utiliza o no el drapeado. Yo la verdad que ya hago todo digitalmente, o cuando utilizo el drapeado es cuando quiero corregir alguna prenda en especial. La llevo al maniquí y digo, bueno, esto me gustaría mejorarlo, lo drapeo una parte y hasta incluso se puede digitalizar. Hoy en día tenemos tecnologías para digitalizar moldes. ¿Qué es eso? Que si vos haces un molde en papel, o esto, como yo te digo, hago un drapeado dentro del maniquí, yo tengo una tabla donde voy a colgar mis patrones, que la vemos ahí en el fondo de ahí de mi pantalla, pero igual depende cada marca que tengas, hay diferentes formas de digitalizar los patrones. Saco una foto, esa foto la llevo a un software y este software tiene una inteligencia artificial y me va a digitalizar todo el molde. Y a partir de ahí yo puedo seguir trabajando. Entonces, según el patronista y según el rubro, va a ser puedo usar moldería en papel, moldería digital, o puedo utilizar el drapeado. Hay como diferentes técnicas para la hora de poder trabajar. Después también esto es lo que hablaba sobre los patrones que se están imprimiendo, ¿no? Como esto de que empezó a aparecer estos moldes de que la gente podía cortar y hacerse su propia ropa. Ya lo quiero aclarar. Sé que ahora está muy de moda esto, lo de los patrones digitales. No sé si lo viste, Diana, que ahora la gente se puede comprar patrones y se puede hacer su propia ropa. Que eso me parece genial y también siento que es una forma de poder... siento que es un gran oficio la costura para poder aprender y hacerte tu propia ropa, pero también algo que estuve viendo es que muchas marcas compran estos patrones digitales. ¿Por qué? Porque son baratos. Pero para una marca no son esos patrones, porque en realidad no sabemos quién hizo ese patrón y aparte siento que es una falta de respeto para el cliente, porque esos patrones no fueron hechos con las medidas de tus clientes, porque capaz que Claro. no hay un análisis de mercado, que ese es el gran problema del tallaje que ahora más tarde voy a adentrar. Pero siento que los patrones estos de moldes que venden son más para, capaz, o para muy, muy emprendedores o gente que se quiere hacer su propia ropa, pero yo siento que cuando querés hacer algo más serio como una marca, ya siento que esos patrones digitales ya no te sirven más. Y ahora voy a adentrar el por qué bien. ¿Y por qué? Porque toda marca, hoy en día, Diana, no sé vos que hablas con tus clientes como diseñadora, pero hay un gran problema de tallaje. Las marcas no tienen tabla de medidas. No sé, cuando nos contaste la historia de que este señor creó este análisis y que fue tomando medidas de todas las personas y publicó, ¿no? Lo que tenemos que entender es que hasta hace unas décadas, por ejemplo, incluso Argentina, nos manejábamos con medidas europeas. ¿Cómo nos vamos a comparar con
países europeos y con sus cuerpos, ¿no? Cada país europeo tiene diferentes contexturas, tiene diferentes formas de cuerpos, incluso más sabiendo que sabemos lo que fue Latinoamérica, que fue toda una colonización y somos una gran mezcla. Entonces me contaba una patronista en México que me decía, Denis, yo no puedo trabajar para otro estado de México porque son tan diferentes los cuerpos que yo Sí, todavía no tengo muy aceitado el tema de la tabla de talles. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Va a depender mucho el país y va a depender mucho el estado y en el lugar y cómo son las contexturas de las personas y también cómo utilizan las prendas esas personas. Y no solamente le sumamos esto, le sumamos la segunda complicación que cuando uno crea una marca de moda, lo está creando para un grupo social o para algún grupo de personas. Ese grupo de personas también puede llegar a tener otro tipo de medidas, ¿no? Yo, por ejemplo, había una marca que a mí me encantaba, pero yo no podía ir a comprarle esa marca porque esa marca la hacía para chicas muy altas y flacas, ¿no? Claramente puede haber un sector de Argentina, sabemos, que son de descendientes alemanes, que son súper altos, pero bueno, capaz que no es mi caso. A mí los pantalones me quedaban muy largos, pero yo sabía que esa marca le vendía ropa para ese tipo de gente, o ese tipo de grupo, o ese era su cliente ideal, ¿no? Cada marca tiene un cliente ideal. Yo trabajo en Lululemon, le hacemos a ropa le hacemos a gente que es deportiva, que está todo claro, el día haciendo ejercicio. Entonces va a ser diferente la contextura de una persona que hace todos los días gimnasia a una que es sedentaria. claro. Y aparte, no solamente es conocer también al cliente, hay que crear una librería de bloques. ¿Y qué es esto? Las patronistas siempre arrancamos un patrón desde un bloque. ¿Qué es este bloque? Este bloque va a ser como un template, va a ser como no sé, ayúdame a decirlo, Diana, va a ser como un molde, no sé, por ejemplo, me mandan a hacer una camisa. Yo no es que voy a empezar desde cero una camisa. O también entiendo que hay muchas marcas latinoamericanas que copian. Traen una camisa de Europa o de un viaje y la copian. Sí, ¿Cómo la vas a copiar? No sabes si esa camisa le queda a tu cliente, no sabes qué medidas, qué se estuvieron teniendo en cuenta para hacer. Y capaz esa marca tiene otro tipo de grupo, otro tipo de contextura y está ubicada en otro país y etcétera, ¿no? Ahí viene el tema de talles de nuevo. Por eso cada marca tiene que tener su librería de bloques. No sé, por ejemplo, si hago faldas, tener bloques de patrones de faldas básicas, de camisas básicas, de remeras básicas. Entonces, la patronista siempre cuando empiece a desarrollar el patronaje de una prenda o tipología en especial, va a ir a ese bloque, a ese patrón madre que a partir de ahí va a aplicar las modificaciones. Pero ¿qué va a traer eso? Cuando nosotros siempre arrancamos de bloques y que ya están preaprobados, los clientes, cada vez que vengan a mi local, van a encontrar el mismo tallaje y nunca se van a frustrar a la hora de que cómo le queda la calza, la prenda. sí. Claro, porque cada quien creo que vamos aprendiendo de esta marca soy esta talla, de esta otra marca soy otra talla. Entonces, creo que eso incluso es bueno para cuando tú quieras comprar algo online, sabes, ya sabes cuál es tu talla y ya no te genera tanto problema el no podértelo medir, porque dices, ah, no, pues yo de Zara soy extra chico y de H&M soy mediano o entonces, sí, Totalmente. O por ejemplo, cuando querés comprar a marcas asiáticas, sos 3XL, ¿no? Por eso digo, estamos hablando de diferentes tipos de cuerpos, por eso también me parece que esto de copiar muchas veces no se entra sabiendo que no sabes cómo se trabaja, qué talles y qué medidas están teniendo en cuenta, ¿no? Y muchas veces se copia, pero recordemos que según el tipo de tejido que utilicemos, va a quedar diferente, porque mientras más elasticidad tenga, yo más porcentaje de encogimiento le estoy aplicando a esa prenda. Entonces, o no va a ser lo mismo un patronaje para punto, prendas que se estiran, que prendas plano, que en realidad yo necesito pinzas y necesito otro tipo de moldería para desarrollar prendas para eso. Son diferentes sistemas. Un sistema que es para plano y otro sistema que es para punto. Tener esta la librería de bloques, lo que yo le decía, y algo que vos también hablás de los sistemas, ¿no? Que al principio se crean estos sistemas, publicaron estos libros para sastres, ¿no? Que se fue cada vez formalizando y oficializando mucho más nuestra profesión, y que también hoy en día los sistemas mejoraron un montón. Yo me acuerdo que antes cuando buscaba libros, porque siempre fui muy curiosa y muy autodidacta,
encontraba estos libros, viste, que te enseñan de la A, la B, la C, la D y de acá Sí, 3, 4, y vos decías, y nunca te enseñaban a razonar el patronaje. Cuando yo le digo a mis alumnos, yo quiero que ustedes salgan de esta carrera, cuando yo los entreno, y le digo, yo acá no les voy a venir a explicar el libro, porque vi profesoras explicando libros. Y yo le dije, yo no te voy a explicar un libro, yo te voy a explicar la razón y quiero que vos pienses. Porque claro. las patronistas tenemos que pensar. Cada vez que nos dan una prenda a desarrollar es un challenge, es una propuesta nueva de que tenemos que desarrollar. Y bueno, hoy en día siento que los sistemas también cada vez están mucho más claros y muchos más fáciles también. También a lo que hablamos hoy en día están los escáner 3D. Hay un montón de empresas que surgieron últimamente y que ya tuve la suerte de trabajar para tres, que han escaneado miles y miles y miles y miles de cuerpos en todo el mundo. Incluso ya hay tecnologías que no son caras, son capaz $500 y una marca puede acceder a obtener un montón de scans y puede escanear el cuerpo de su cliente y puede preparar la prenda para ese cliente. Hoy en día la tecnología ha avanzado un montón. A partir desde mi celular me puedo sacar una foto y me escanea el cuerpo y le va a llegar a la marca mis medidas. Y la verdad que ya estamos hablando de que es un 95 o 98% muy acurado, ¿no? Obviamente Sí. que tecnología y sigue teniendo errores, pero el día de mañana estoy segura que este podcast va a quedar viejo y no va a Sí. estar más va a haber otra cosa. Yo, perdón que te interrumpa, estuve hablando con una marca de sastrería a la medida aquí en México y ellos dicen que su compromiso, o sea que ya lo hacen, pero su compromiso es seguir haciendo, es que no recuerdo cómo le llamaban, pero era como a la primera vez, o sea, te medimos, te hacemos tu traje y no necesitas ningún otro ajuste. Cuando lo normal es varias veces, varios fits, hasta 6 veces para ir ajustando, pero ellos justo su metodología hacía que te medimos, te lo hacemos y a la primera te queda y no se necesita ningún ajuste, ninguna corrección, nada. y Diana, ¿lo hacen así? No sé, esa es su promesa, pero no lo sé. Claro, no, el tema que también hay algo que me pasa, ¿no? Muchos, algunas veces escucho colegas o algo, vienen clientes y dicen, se frustran porque a la segunda prenda o a la segundo sample, ¿no? Que viene, están frustrados porque todavía hay que seguir mejorando. Pero si supieran cuántas veces hicimos una muestra de una campera para lanzarla. Para hacer una campera de nieve tuve que hacer 5 o 6 pruebas. O sea, para lograr ese coso perfecto, porque estamos trabajando de forma muy técnica, estamos trabajando con nuevos textiles. Em, Entiendo capaz el marketing que pueden llegar a hacer, ¿no? Pero siento que al mismo tiempo hay que educar a la gente y entender que esto es un arte, esto estamos creando ropa para gente. Yo sí claramente te puedo hacer una prenda que te va a quedar al primer calce, pero no va a ser capaz la perfecta, puede seguir mejorando, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión mía. Después hay una marca de Estados Unidos que es muy famosa que se llama Albanon, A-L-B corta O-N, Albanon, y es muy conocida porque hizo un montón de escaneos 3D, tanto en Europa, en Norteamérica y también en Asia. Lamentablemente no tienen para Latinoamérica, me gustaría saber cuándo van a lanzar para Latinoamérica, pero podés descargar desde ahí, tanto en español y en inglés, en PDF, las medidas y todo lo que fueron investigando. Incluso puedes comprar sus maniquís y también ahora hoy en día tenés un maniquís 3D y lo puedes utilizar en los software 3D. Es decir, Sí. yo, por ejemplo, trabajo con estos maniquís, los probás, son muy acurados como queda, obviamente que siempre es mejor la persona, pero en el proceso de ir armando la muestra siempre está bueno probarlos en el maniquís y ellos ya tienen estandarizados cómo es el cuerpo norteamericano, incluso cuerpo norteamericano, el que es fit, que hace ejercicio, el que no, tienen bastante desarrollo. Las medidas no están 100% desarrolladas, pero te da una idea para que vos armes tu tabla de detalle. O es un buen punto de partida también para poder arrancar y que también ahora puedes usar esos maniquís de forma 3D.
Después, algo que hablas son las herramientas. Obviamente cuando yo aprendí patronaje en papel, utilizaba reglas, tenés piqueteras para hacer los piquetes o tenés esto para hacer las perforaciones. Gracias a Dios encontré en el 2017 los softwares digitales, así que directamente ya mi primera experiencia laboral ya fue directamente en digital. Pero obviamente a mí me gusta enseñar a mis alumnos lo que es en papel porque siento que siempre está bueno como para que puedan entender, porque me ha pasado de conocer un patronista que arrancó directamente digital y sentía como que le faltaba ciertas cosas de entender de cómo hacer un diseño porque creo que no pasó por el papel. El papel siento que te ayuda bastante a poder entender el volumen y lo que vos estás creando Sí, como la patronista. lógica. Y yo Mm, creo que también te ayuda a como a resolver cosas. A mí me pasa que tengo un software de patronaje digital y hacemos todo como debe de ser y al final no queda y a veces necesitamos hacer un dibujito para ver cómo va esta pieza con esta pieza. Entonces, sí creo que es muy importante tener esa base para, tal vez no la necesitas y directamente sacas todos tus moldes, pero al momento de lógica o de resolver o de hacer algo diferente a las bases que vienen, que te ofrece el mismo software, ahí es donde ya te sirve haber tenido este conocimiento pues del papel. sí, sí, la verdad que si me preguntás, yo diría, si querés ser patronista, no saltes el papel. Experimentá, jugá, es el momento donde te tenés que divertir. Porque después sí, cuando estés en la industria y tengas que producir 170 estilos por colección y que tengas que trabajar como con una computadora 24 horas, sí lo vas a hacer todo digital. Ya me pasa que me acuerdo que te venía que hacer un vestido que iba a ser todo drapeado, todo con un twist, y me acuerdo que la patronista me decía, no, hacé un drapeado en el maniquí. Yo le dije, no, 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 ya lo hago todo digital, ya siento que ya lo sé hacer y ya me salió al primer intento. Pero también entiendo que es porque pasé por el papel, experimenté tanto que ya Claro, digitalmente me parece muy fácil y sé por dónde lo tendría que hacer, ¿no? Porque tiene otra lógica también lo digital. ¿Y qué más te iba a decir? Bueno, y también hoy en día, no sé si sabías, pero ahora está muy de moda proyectar los patrones. Ahora no está esto de imprimir, sino que ahora se compran proyectores, se pueden descargar el patrón en formato PDF y con este proyector proyectan dentro de la mesa el patrón. Tengo ya 2 claro. proyectores yo, pero bueno, para los que queremos salvar papel, ya proyectamos dentro de la mesa y Y cortamos. cortas, wow, no, no sabía eso, pero me parece genial, Sí, sí, sí. Yo lo vi en TikTok y a partir de ahí me compré. genial. Por eso digo que hay tantas cosas ya hoy en día. Y bueno, y después también esto lo que hablaste sobre el 3D, ¿no? Yo trabajé en una empresa canadiense que hacíamos tantas, tantas, tantas muestras que era una habitación llena de muestras. Y eso a mí me generaba ansiedad y me ponía muy mal porque siento que es lo menos sustentable que hay. Porque, ¿qué pasa? Cuando en realidad se aprueba un modelo, yo tengo que progresionarlo, escalarlo, es decir, hacer en todas las tallas. Y en esta marca hacíamos desde el talle 0 hasta el 14 y del 14 sumábamos el plus size. O sea, tenía más de 10 talles una misma prenda. Entonces me pasaba que cuando hacíamos las pruebas de calce o los fittings de progresiones, se llaman entre 5 o 6 modelos de varios talles y se ve cómo va quedando ese mismo vestido, por ejemplo, en diferentes talles. Pero hoy en día con el 3D lo puedo hacer. Y eso me salva un montón de tiempo. Dije que el 3D te vino a salvar una o dos, tres muestras antes de pasar. Capaz que ese vestido mismo lo tenía que probar 2 veces, entonces imagínate, si llamaba 5 modelos, tenía que generar 10 muestras de un mismo vestido. Capaz Sí, que estaba mal, tenía que volver a rehacerlo, mejorar la progresión y hacerlo de nuevo. Y eran muchas muestras que después quedaban ahí tiradas. Y siento que esto del 3D, hoy puedes tener avatares que están aprobados y que puedes tener 5 o 6 avatares y puedes ver el mismo vestido como está quedando en todos los talles. Bueno, esto también de los escaneos 3D que también está viendo. Bueno, las herramientas de hoy en día yo siento que son los softwares digitales, ¿no? La tala digitalizadora, el escaneo 3D, los software 3D, siento que toda la tecnología vino a ayudar un montón.
también antes se cortaba, no sé, con tijera o se encimaba la tela, hoy tenés máquinas o robots automatizados que te estiran y te enciman la tela, te lo cortan. O sea, hoy en día ya hay un montón de cosas. Eh, y algo que también quería aclarar, que yo siento que las marcas latinoamericanas, siento que muchas veces no pueden avanzar o no pueden tener una trayectoria mucho más internacional porque no tienen bien armado el sistema de patronaje. No tienen bloques aprobados, no tienen patrones aprobados, las tallas entre cada prenda varían, entonces una camisa te queda bien, pero un pantalón es más apretado, entonces no tiene nada de coherencia. Y me contaba una chica que tiene un pop-up en París, me decía, no quiero agarrar más marcas latinoamericanas porque cuando llegan no hicieron un estudio de mercado y no se adecuaron al mercado europeo y no les entran las prendas o le quedan inmensas. Y ahí también es porque no hay una educación en cuanto a patronaje, escalado. Y acá también es muy importante la diseñadora técnica. Hay una diseñadora creativa, pero también hay una diseñadora técnica que ya trabajó con la patronista y establecieron medidas. Por eso digo, la moda sí tiene toda esta parte creativa y hermosa, pero también tiene toda esta parte técnica, porque quieras o no, estoy vistiendo cuerpos. Claro. Sí, estás creando formas 3D. Entonces, al final es una ingeniería. Sí, totalmente. Me quiero ir tantito atrás respecto a lo que decías de los avatares y los maniquíes de Albanon. También, eso es como una, no sé cómo decirlo, o sea, como una buena alianza que se hizo en cuanto a que sí, los maniquíes de Albanon son físicos, pero también ahora son avatares para que tú cuando vas a trabajar con esta empresa en tu software te dice, no, pues yo uso tal maniquí de Albanon. Y tú usas eso y entonces ya desde lo 3D estás usando el maniquí que la empresa usa en físico. Sí. Yo, por ejemplo, ahora estoy desarrollando un vestido, me dijo talle 6 del Albanon, listo, lo hago, lo puedo probar en 3D en un Albanon talle 6. Ya veo cómo va a quedar y después lo puedo imprimir, lo puedo cortar y lo puedo probar ya en un Albanon talle 6. Cada vez la moda está mucho más sistematizada y organizada, y siento que también, esto es una pregunta que también vos me hiciste, Diana. ¿Qué pasó con las patronistas que se perdieron tanto? Y creo que yo te puedo hablar un poco de lo que pasó en Norteamérica, ¿no? En Norteamérica se perdió esta profesión porque cuando comienzan a producir en Asia, pensaron, yo no sé si pensaron que capaz no era importante o que Asia lo iba a hacer. El problema fue lo que trajo también el fast fashion, que incluso se ha dicho que H&M, por ejemplo, tiene un descontrol en tema de tallas. Em, y creo que también es un tema que me apasiona tanto porque he trabajado con startups acá en Norteamérica que ya están trabajando en esto de 3D y una inteligencia artificial que está por venir, donde una patronista tiene que sistematizar al sistema esta inteligencia artificial y te va a progresionar las prendas solo. Pero automáticamente antes yo tuve que sitiar a la máquina y explicarle cómo íbamos a progresionar esa prenda. ¿No? Hay un montón de herramientas, pero muchas veces siento que no las veo reflejadas. ¿Y qué pasó acá en Norteamérica? Me contaban, muchas patronistas se perdieron porque empezaron a producir en Asia, pero después se encontraron que cuando la mandaban a hacer en Asia, empezaron a tener un problema de tallaje. Las prendas no empezaban a entrar. Asia es muy diferente en cuanto a contextura a nosotros, no entienden nuestras contexturas. Entonces, apareció también este desarrollo de las diseñadoras técnicas que están más acompañadas con la patronista y que empiezan a dar medidas, ¿no? Y que te empiezan a decir cómo van a presionar los hombros, los bustos y etcétera, etcétera. Pero las marcas norteamericanas hoy entendieron que tenían que recuperar a las patronistas, por eso las patronistas creo que somos las mejores pagadas hoy en día de la industria de moda porque somos escasas. Somos escasas Ujú. del conocimiento que tenemos y entiendo que las marcas norteamericanas que hoy les está yendo bien es porque entendió la importancia de la patronista y no es, y
no es casualidad que las marcas que les está yendo bien son las que entendieron esto y estamos utilizando tecnología 3D, tenemos librería de bloques, estamos trabajando en 3D, tipo también en plano, lo hacemos, tenemos un tema de tallaje, ¿no? Entonces es como volver otra vez a este oficio y volver a poder enseñarlo, ¿no? Sí, me parece buenísimo lo que mencionas de la inteligencia artificial porque ha sido como un tema muy, muy controversial en la industria en general. Lo he escuchado más en cuanto a modelos y fotógrafos, pero es súper interesante ver cómo aquí también existe y cómo, como dices, no es que viene a quitarte el trabajo. Bueno, te lo puede quitar si tú no haces nada, pero realmente se necesita alguien con la capacidad para poner todos los inputs y los parámetros y que la máquina haga lo que tú quieras, pero al final de cuentas, siempre viéndolo como una herramienta. Mm. Sí, la verdad que no sé a dónde va a ir todo esto de la inteligencia artificial. Dejé de trabajar en esta startup capaz en mayo, junio, pero por lo que estaban trabajando ya es esto. O sea, yo tenía que sentarme, estaba medio como ingeniera en realidad, y es ponerte con números, con más, con menos, con X, Y, ¿no? Como trabajamos con las patronetas digitales. Y es esto, primero tenés que entrenar a la máquina, le tenés que explicar, y vos tenés que setear modelo por modelo, Diana. No es que vos seteás una sola vez y después te va a progresionar. Por cada modelo la tenés que setear a la máquina. Entonces, claramente detrás de alguien de ella va a estar, y las tecnologías tampoco no son perfectas. Y obviamente vos como patronista también tenés que saber cómo lo vas a hacer. También Claro. las herramientas de progresionado hoy en día digitales son increíbles. Yo no me puedo imaginar las patronistas que antes progresionaban en papel. Cuando yo hoy en día puedo medir un segmento con otro segmento, ver cómo estoy progresionando entre piquetes, y más cuando estás progresionando más de 10 talles por una sola prenda. Entonces digo, la tecnología nos vino a traer un montón, pero obviamente hay que quedar. Y me acuerdo que hablaba con una patronista de Londres y ella me decía que cuando había empezado a surgir, por ejemplo, Gerber, que es este software muy famoso de Norteamérica, me decía, todos pensamos que nos iban a sacar el trabajo, pero no. En realidad es una herramienta, pero vos te tenés que aprender a hacerlo. Claro. Todavía no entiendo cómo hay patronistas que trabajan en papel. O sea, las herramientas vinieron a ayudarnos, a hacernos la vida mucho más simples. Cuando yo puedo progresionar en clics, ¿no? Obviamente llevo una curva de aprendizaje, pero es increíble lo que nos ha traído hoy en día poder hacerlo, ¿no? Claro. Sí, aquí casi, o sea, es más cuestión de, ok, ¿qué quieres? ¿Quedarte sin trabajo o te actualizas? Y al final es decisión de cada quien. Aquí nada más quiero hacer un paréntesis sobre este término porque tal vez algunos los que no están familiarizados con esto pueden estar un poco perdidos sobre progresionado o en México lo llamamos graduación o Graduación. escalado Ujú. y nos referimos al desarrollo de varias tallas. O sea, si estamos hablando de que una muestra o un molde base se hace en talla M, el progresionado o escalado o graduación es hacer el resto de tallas, es irte hacia abajo, hacia la chica, extra chica y hacia arriba, hasta la grande, extra grande. Ujú. Y bueno, también me gustaría tal vez regresar un poquito en la historia hablar de, bueno, más bien quisiera como tu punto de vista sobre los diferentes sistemas que existen y que algunos responden como a diferentes lógicas o se hacen pensados desde diferentes, pues sí, desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, el que hablamos antes de la llamada que yo conozco que es le llaman el sistema Lutherlo o el corte de oro, y la lógica de este sistema es que el cuerpo, todos los cuerpos son proporcionales o sea, a sí mismos. Entonces, que, por ejemplo, no sé si te tocó que cuando ibas a comprar calcetines, tu mamá te decía, la medida de tu calcetín es la de tu puño, entonces tú agarrabas la calceta, te lo enrollas en tu puño y esa era. Entonces, la lógica de este sistema es que el cuerpo es proporcional, entonces esta parte es tu cintura, el puño es tu pie y o sea, más o menos así funciona. Y entonces este sistema, y te digo, estoy volviendo a la historia porque todavía me estoy refiriendo a sistemas que son manuales,
pues únicamente te pedía 2 medidas. Si te vas a hacer un top, necesitas la medida de la cintura, y si te vas a hacer un pantalón, la medida de la cadera o algo así, no, o la medida del busto, no recuerdo. Pero te pedían como una medida para arriba y una medida para abajo, y a partir de Y esa hacían medida todo. sacabas todas las demás. Digo, claro que no es lo más preciso, pero me parece interesante como punto de vista. Y así hay como muchos sistemas que todos son los mejores y que todos son la verdad absoluta, pero es interesante ver cómo, o sea, dentro de como de la evolución del patronaje también hay como muchas religiones o muchas ideas. Totalmente, sí, y aparte después creo que debe haber como un poco la pelea de qué sistema utilizás vos, qué sistema, o me acuerdo cuando yo me gustaba un sistema en Argentina y tipo, me acuerdo un compañero que me dijo, no, ese sistema no es industrial, ¿no? Como que ahí vienen como las peleas. Bueno, viene un Sí. poco como los software, ¿no? ¿Qué software usás? ¿Con cuál software estás casado? ¿No? ¿Cuál software te gusta más? Yo he utilizado todos los software digitales, he pasado por todos y tengo todos. Em, También, en cuanto a sistemas, sí, no sé, es como que no me casé con uno, pero te puedo decir, por ejemplo, a mí me gusta mucho el de Hermenegildo Zampar, que es un sistema de Argentina, es un argentino modelista, y me gusta como la forma tan clara, ¿no? De explicar. Después, pantalón tengo otro, es como que hice ya una suma de sistemas y de crear, pero como te digo, después cuando trabajás ya industrialmente ya tenés una librería de bloques, entonces siempre arrancás con algo que ya está preaprobado para una marca. Después cuando tengo que crear algo yo sola desde cero, cuando le explico a mis alumnos, es como que yo le voy explicando mis sistemas, pero yo siempre digo, no se casen con un sistema, prueben todos los sistemas que ustedes quieran conocer, y también cuando esté tu ojo mucho más entrenado vas a saber con qué sistema te querés quedar, ¿no? Cuando cada vez entrenas más tus ojos y vas viendo esto calza bien, esto calza mal o esto no me gusta como calza, y bueno, de la manga me gusta el sistema, del corpiño base me gusta este, como que no te cases, que vayas probando, y siento más cuando en el momento cuando estás de experimentación o de probar. em, Acá traje varios libros, Diana. Pero bueno, yo te cuento, cuando estaba medio como autodidacta y que estaba como investigando, me encanta esto, los de Tomoko Ay, mira, Nakamichi. justo. Ay, mira, Es el que tengo. entonces no sé, por ejemplo, tenés para telas tipo que tienen stretch, que son de punto, ¿no? Que estiran, el Patch Sí. Magic 1, 2 y 3, que me acuerdo que los lanzaron, estaban en japonés todavía. De hecho, yo tengo, no, este está en inglés, pero otro que tengo está en japonés, pero lo quería tanto que lo compré, y Ay, yo con viendo los también. puros dibujitos. Somos igual de locas, porque yo me acuerdo que fui a una librería y estaba solamente en japonés, te los traían en japonés, no sé si no estaba la traducción, no me acuerdo por qué. Y yo no entendía nada de lo que decía en japonés, pero yo iba mirando las prendas y me acuerdo que, no sé, un viernes a la noche en vez de salir me ponía a hacer patrones y me ponía a probar. Y siento que estos libros te abren como la cabeza en cuanto a Sí, entender de morfología, ¿no? Después, sí. no sé, un libro reconocido de Argentina es El sistema de Donato de Lego, que la verdad hoy en día estos libros son colección y los venden sumamente caros, pero él te va explicando todo lo que él aprende y es un sistema que queda muy bien y que es muy fácil. Y acá en Canadá utilizan mucho el de Fashion Design de Helen Joseph Armstrong, que tiene varias versiones, pero este lo aman. Este, en todas las escuelas, no sé por qué enseñan este sistema. Pero como te dije, es como que cada uno se va casando con sistemas, pero yo siempre le digo, no se casen. Y yo siempre le digo a mis alumnos, o no te voy a enseñar lo que dice el libro, te voy a enseñar a pensar. Si vos salís de este curso sabiendo a pensar y por qué hago esto acá y por qué hago esto allá, ya cumplí mi misión. Porque el libro lo Sí. puedes comprar y lo puedes rehacer, ¿no? Y no todos los libros tampoco, cuando sé los patrones, quedan bien tampoco, es la verdad. Sí, creo que eso que dices de buscar, o sea, ver varios sistemas, incluso a lo mejor algunos que son cero industriales, que son muy experimentales, como estos de Pattern Magic o el patronaje de Shingo Sato, pues también te abren pues sí, a pensar fuera de la caja, ¿no? Mm. Yo me acuerdo, a mí personalmente el patronaje me costaba muchísimo trabajo, o sea, era la materia en la que peor me iba en la universidad. O sea, no acababa de entenderlo, no, o sea, no, para mí no,
justo, o sea, hacía lo que me decían, pero para mí, o sea, yo no ponía mi lógica y fue hasta que salí de la escuela y empecé a hacer cursos. Creo que el primer curso de patronaje que hice lo hice con Shingo Sato y lo daba en Facebook. Y a partir de ahí empecé, o sea, realmente a pensar y a crear diseños que ahora sí eran complejos y tenían miles de pliegues. Y entonces dije, a todo esto se puede hacer, pero yo solo sabía hacer el de A más B o transformar patrones que ya existían. Entonces es súper interesante en términos creativos y para, sí, para que te ayude a ver desde otra perspectiva y a proponer soluciones que a lo mejor si no tuviste esta, pues estas ideas o que si no eres autodidacta, pues difícilmente se te van a ocurrir. Entonces siempre, aunque hemos estado hablando de que es un trabajo industrial y que es una ingeniería, pues al final se necesita bastante creatividad para, pues para ser bueno en esto. Sí, y también sabes lo que me acordé. Bueno, no sé si te sabías, pero Shingo Sato tiene un curso ahora en doméstica, sale $6. O sea, ¿qué Wow. cuesta $6? Y tenés una clase con Shingo Sato ahí casi gratis, $6 no es nada. Entonces, lo compré, todavía no lo hice, pero siempre como que me gusta esto de mantenerme curiosa y aprender de otros. O hoy en día en internet hay de todo. Las rusas son las mejores. Tengo el Facebook de Rusia, no me acuerdo cómo se llama, BK, algo así, pero las Ujú. rusas son muy fan de la moldería del patronaje y suben libros y suben cosas y no entiendo nada, pero miro las imágenes o me gusta aprender de otros. Algunas veces puedo ver en algunas personas de YouTube que sigo que se nota que no trabajan industrialmente o que no trabajaron en la industria de la moda, pero me gusta como la forma de pensar que tienen, porque también Sí, entiendo que es esto como una forma de pensar y como vos decís, capaz que o no tenías la maduración o capaz la profesora no te la enseñó a pensar y no te mostró todas las posibilidades que tenías con el patronaje. Y capaz con Shingo sí, Sato, que él te lo hizo más como experimentar, jugar, venir, entendelo, vos tuviste ahí como, ah, mira todo lo que puedo lograr, ¿no? Por eso me gusta siempre mantenerme curiosa o me anoto en otros cursos otras personas porque quiero ver cómo lo están haciendo. Por más que le pueda haber errores, porque digo, no importa, en realidad siento que es algo que vas aprendiendo. Incluso cuando yo hice la carrera de patronaje en Argentina, me enseñaron que las prendas de punto no llevaban pinza. No sé si te pasó ujú, lo mismo, Diana. Me enseñaron tipo remera, top y calza y no llevaba pinza. Y sí, de repente yo empiezo a ver que no está quedando bien, que no está quedando bien. Bueno, voy a hacer una pinza y la voy a esconder. Queda perfecta. Empecé a experimentar y yo sola, por solamente pensar, me empecé a dar cuenta. Y cuando vengo acá a Canadá, que me especializo en patronaje técnico, y digo, claro, ¿vos viste las prendas de Lululemon cómo quedan? Que parece que están pintadas. sí, Tienen pinzas escondidas. Y ahí yo dije, ¿cómo me explicaron en Argentina que las prendas de puntos no llevaban pinzas? sí, Y me acuerdo que secreto revelado. sí, una chica me acuerdo que me discutió en TikTok y me dijo, se nota que no trabajas en la industria. Y le digo, no, baby, trabajo acá y me estoy dando cuenta de esto, pero nunca me lo explicaron. Yo me empecé a hacer y después cuando entro a estas marcas técnicas dije, wow, por eso quedan tan bien. Claro. Y me parece interesante tomar desde aquí cómo pasamos a que queda bien una manga a buscar que quede mejor al punto de mejorar el performance. Por ejemplo, en el caso de las prendas de Lululemon, ya no, o sea, pasamos de una t-shirt que tenía las mangas normales a empezar a pensar, ok, ya no hacemos las mangas de disco como en el Renacimiento, ya no hacemos las mangas normales como en el siglo XIX. Ahora vamos a hacer las mangas Wrangler porque ya no solo queremos que queden bien para la vida normal, sino ahora queremos que queden mejor para los deportes. Sí, Diana, y aparte me parece sumamente importante. Yo justo estoy en una ciudad donde prácticamente nació el patronaje técnico, ¿no? Bueno, no nació acá, pero digo que hay un desarrollo muy, muy importante. He desarrollado prendas de nieve, he desarrollado camperas para hacer snowboarding, ¿no? Que tiene ventilaciones, ¿no? Y es esto de
los patronistas somos técnicos, somos ingenieros porque estamos pensando, ok, esta persona va a ir a la nieve, capaz que le va a agarrar calor, necesito crear una ventilación debajo de sus axilas, ¿no? Debajo de las mangas, ¿cómo voy a crear estas ventilaciones? O las personas que corren, ¿no? A hacer una colección para la gente que corre. Bueno, ellos necesitan un tipo de ventilación, necesitan esto, necesitan ponerse botellas, necesitan ponerse comida en su chaleco. ¿Cómo vamos a generar todos estos volúmenes? Y es esto, estar todo el día tecnológicamente y descubriendo nuevas cosas y aparte salen nuevos materiales, nuevas cosas, nuevos comportamientos de telas, nuevas ventilaciones, salen tantas cosas que hoy yo no dejo de aprender cosas y es esto cuando yo digo, el patronaje es algo técnico, porque no solamente voy a traer en vida el diseño del diseñador, sino que estamos diseñando cosas. Diseñar una prenda que te la podés sacar las mangas, que te las podés poner, que te podés hacer un short, que te podés hacer un pantalón, ¿no? Y es como diseñadores también empezar a preguntarse como, ¿qué le puedo dar ahora a este cliente que está haciendo este deporte o que está haciendo este estilo de vida que yo le puedo aportar con mi diseño y que al mismo tiempo no solamente sea lindo estético, sino que también sea funcional? Claro, y que además suma a su rendimiento. Totalmente. Sí, es súper, súper, súper interesante cómo pasamos de, ok, ya queda bien, a es como cómo vamos a mejorar la vida de las personas, cómo vamos a mejorar el rendimiento en los deportes, cómo vamos a incluso hacer muchas cosas posibles. Y me viene a la mente la noticia que salió hace poco de que Prada diseñó un traje espacial. Ay, Es como que esto sí. ya es ir como mucho más allá porque tienes que salirte, que ya no es solo tela y ahora tienes que pensar en la fuerza de gravedad y en la presión atmosférica y entonces, o sea, realmente es un mundo que va creciendo junto con, o sea, que va evolucionando con la historia y que siempre ha estado como al tiro, o sea, como al mismo tiempo que todo para hacer que muchas cosas sean posibles, o sea, porque antes no se podía ni volar en avión. No, no, pero eso creo que es lo más fascinante y Diana, yo tengo pura pasión por el patronaje. O sea, yo literalmente las 24 horas pienso solamente en patronaje. Y no sé, imagínate ser patronista y que puedes desarrollar el patronaje de este astronauta que va a salir en Prada. Está bien, Prada es una marca, pero ¿te imaginas el trabajo que puede haber detrás técnico de esos? Claro, porque Eh, dices es Prada, pero no lo hizo Miuccia Prada, o sea, tiene un no, equipo tan especializado que es y que ni siquiera es el equipo con el que hace sus colecciones, o sea, tiene que ser mucha más gente. sí, y aparte con los avances tecnológicos que hoy hay de telas, de cosas, o me pasa que estamos haciendo un chaleco que quedaría bien en cualquier sistema de patronaje, pero no, queda mal porque esta tela que estamos creando es una tela que tiene una tecnología adentro y no está quedando. Entonces tenemos que inventar algo nuevo porque no, yo me tengo que acomodar a esta nueva tecnología de tela que va a salir muy pronto al mercado, que va a revolucionar el mundo de la gente que corre, ¿entendés? Entonces es como todo lo que vos aprendiste es basura, no existe. Ahora viene este material. ¿Cómo yo me adapto a este material? No sé, a mí es un tema que me reapasiona porque es esto de somos diseñadores, somos patronistas, somos pensadores, tenemos que tener un pensamiento lógico, racional y funcional, tipo, le voy a hacer ropa a alguien que lo voy a utilizar en ciertos contextos. Por eso yo siento que si vos me decís a esta Denise que empecé a estudiar moda, yo quería tener una marca, no sé, en Palermo, en un barrio de Buenos Aires, a hoy en día estar haciendo ropa de nieve, ropa de alto rendimiento y ropa para deportistas, no me lo hubiese creado porque yo no sabía este Claro. mundo de posibilidades que había, ¿no? Y es esto de seguir preguntándonos como diseñadores, nosotros somos diseñadores, nosotros trabajamos en esta industria, capaz que a la industria de la moda se la conoce por ciertas cosas, pero en realidad somos muy técnicos, somos Claro. pensadores, estamos solucionando problemas a personas. Sí, y que la industria de la moda va más allá de las marcas que conocemos o de lo que uno se pone todos los días, sino que realmente es hacer posible muchas cosas, muchas innovaciones o es acompañar a muchas otras industrias. Ujú. Bueno, y sin Genial. ir, y sin ir más lejos, trabajo con científicos, Diana. O sea, eso me vuela la cabeza. Yo Sí. nunca trabajé con científicos, yo siempre trabajaba, ay, con diseñadoras, con patronistas y no sé qué, y de repente estoy hablando con científicos.
Ujú. ¿no? Y es como, wow, nunca pensé que voy a trabajar con científicos. Y es como que eso me vuela la cabeza y yo digo, no sé, es como que cada vez digo, ¿qué más me puede sorprender esta industria, no? Obviamente que la industria de moda tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, como toda industria, pero digo, siento que, no sé, incluso al hacer este podcast, no solamente vos estás aportando historia y la idea del mensaje de dejarle a estas personas es como, ¿cómo podemos seguir mejorando esta industria y cómo nosotros que estamos dentro de la industria podemos seguir mejorándola, ¿no? También. Sí, y me encanta que como dices, o sea, uno dice que tiene que ver una diseñadora de moda con científicos, pero es que realmente el alcance de la industria es, o sea, pues es muchísimo más amplio de lo que pensamos. Entonces me encanta esta conversación en la que nos muestras toda esta parte que pues nadie habla de eso, nadie lo ve, no, tal vez no se habla de patronistas famosos así, sin embargo, pues como dije al principio, son como los cimientos de una prenda cualquiera, aunque sea muy simple. Mm. No, total. Y aparte siento que todos somos importantes en la industria y a mí me encanta verlos. La costurera es un oficio muy bastardeado, pero yo digo, ¿qué más noble que un oficio de una costurera? ¿No? Que te sepa Sí, construir bien las prendas, que pueda hablar con el patronista y el diseñador y decir al patronista, ayer me llamaron, por ejemplo, las patronistas, venía a la fábrica, bueno, voy, no, Denise, esto es imposible, no puedo acá, bueno, ¿qué necesitas? Arandame esto acá, bueno, dale, ¿cómo le puedo hacer yo más fácil la vida al costurero para que le sea más fácil de coser las prendas? O no sé, o las nuevas tecnologías de máquinas que hoy tenemos termofusionados, hoy directamente ujú, puedo pegar partes de la prenda, ¿no? Y eso también es todo una técnica, o los planchadores. Me acuerdo que hablaba con un planchador que tiene miles de años en la industria y bueno, es como plancha las prendas, Diana, que decís, es otra prenda desde que salió. Entonces es sí, como reivindicar todo, porque a mí me pasaba que cuando arranco mi podcast, trabajando en moda, me pasaba que era como, sentía que nada más hablaban de los diseñadores. Y yo decía, sí. no, tenemos que reivindicar todo el oficio, ¿no? Como que está habiendo una forma de reivindicación y como qué ha pasado con el fast fashion, cómo destruyó la moda, cómo la podemos mejorar y cómo podemos seguir avanzando, ¿no? Eso como que me da mucho de pensar. Genial. Y para una empresa, una startup que quiere empezar, ¿tú qué, qué aspectos crees que deberían preguntarle a una patronista para considerarla, para contratarla? O sea, más bien, voy a reformular la pregunta. ¿Qué deberías saber para contratar a una patronista? Bueno, yo creo que lo más importante para una marca, como te decía antes, es profesionalizarse y sistematizar temas. Cuando una marca, desde un emprendimiento, ya quiere crecer como una empresa, se tiene que replantear, bueno, primero, ¿tengo bien armado mi público? ¿Sé a quién me dirijo? ¿Conozco mi público? ¿Lo conozco bien a fondo? ¿Hice un testeo? ¿Entiendo sus funcionalidades, sus necesidades, sus problemas? ¿Entiendo quién es? ¿Tengo tabla de detalles? Porque muchas veces me vienen y me dicen, Denis, ¿me haces algo? No tiene tabla de detalles, no tiene una ficha técnica. Yo con esa gente decido no trabajar. Porque para Sí, mí esa gente no es profesional. Y ya he trabajado con ese tipo de gente y ya me di cuenta que estoy regalando mi tiempo, mi conocimiento y dije, no lo voy a regalar nunca más. Pero me doy cuenta que hablo con otras colegas y les pasa exactamente lo mismo. Entonces digo, bueno, podés buscar que una patronista te venga a solucionar tus problemas cuando vos mismo no estás organizado. claro. Tengo una tabla de talles, tengo una diseñadora técnica, porque sí, puedo tener la diseñadora creativa que me hace toda la colección y me hace unas ideas increíbles que están capaz respondiendo a las necesidades y a las problemáticas de mi cosa. Pero tengo una tabla de talles, tengo una diseñadora técnica que me ayuda a desarrollar las fichas técnicas, que tengo una tabla de talles, que sepa cuánto voy a tener que progresionar cada prenda. Y volver a darle el valor a la patronista. No le des de copiar. Sí, puedes tener una prenda de referencia de alguna marca, pero no copies porque no sabes esa prenda para qué mercado es, para qué tipo de grupo es, ni sabes qué se tuvo en consideración, ni sabes la tela es la misma de la tela que estás copiando. Ujú, Y a la patronista ir lo más informados posibles. Tengo una tabla de talles, tengo fichas técnicas, o de última preguntarle a la patronista, ¿trabajás con una diseñadora técnica?
o tengo tabla de detalles, o tengo una ficha técnica sumamente completa que pueda ayudar a la patronista a interpretar mi diseño. Y lo más importante, armar una librería de bloques. Bueno, voy a hacer vestidos, faldas y camisas. Bueno, hacete un buen patronaje de una falda, un buen patronaje de una camisa y un buen básico, pero que esté aprobado. Hacé las progresiones, ¿no? El escalado, las graduaciones. Lo probaste en varios talles. Queda perfecto. Listo, a partir de esta camisa empiezo a aplicar todos mis diseños y todas mis modificaciones. Pero sabes que siempre va a quedar bien, porque ya está preaprobado. Claro. ¿No? Y si te mudas a otro mercado, bueno, estudia el mercado. ¿Cómo es ese mercado? ¿Qué tallas tienen? Digo eso, para mí es organización, sistematizarse y profesionalizarse. Yo no puedo pedir a una patronista que sea profesional conmigo cuando vos como marca no tenés arreglado, no tenés ninguna de estas patas de la mesa. Tenés una mesa inclinada nomás. Sí, y aquí es algo que a veces yo me cuesta trabajo como hacer que los clientes entiendan que la parte del desarrollo, yo lo llamo la fase del desarrollo, es como que sí puede ser lo más caro, puede que te tardes más tiempo y que veas menos porque vas a ver solo muestras, no vas a ver una colección, pero es que si no tenemos esto sentado, luego vamos a estar haciendo muestras y muestras y muestras de la colección, calando medidas, haciendo ajustes, porque desde un principio no tuvimos algo base en el que decir esto está bien, no tuvimos como ese punto de partida. Sí, o muchas veces me mandan tablas de detalles de otras marcas. Ujú, ¿Y vos cómo sabés que esa marca le está yendo bien? Que tiene una prueba de calce increíble. claro, No sabemos las problemáticas, no sabemos cuántas prendas le están devolviendo a esa marca. No sabemos si ese cliente que le compró está volviendo. sí, O sea, hay un montón de factores. Yo creo que como marca uno también se tiene que profesionalizar. Porque también me pasó una patronista que me pidió unos consejos y a la segunda muestra que le hizo, el cliente se enojó. Si te vas a enojar porque en la segunda muestra todavía no sigue saliendo, el problema también es tuyo. No tuviste una comunicación, no tuviste una tabla de detalle, no tuviste una ficha técnica. Te dan una foto de Pinterest. claro. Sí, porque a veces es mucha gente que no sabe y entonces espera, no solo no quiere gastar mucho, sino que con eso, ese poco presupuesto quiere que quede a la primera Ujú, y no funciona así. totalmente. Bueno, pues algo más que quieras agregar, Denise. Ay, no sé, yo creo que hablábamos un montón, pero bueno, si tienen dudas o algo, me hacemos una segunda versión. Siempre. Pues muchísimas gracias. O sea, de verdad que me parece, me encantó hablar de esto, pues sí, hablar de estas cosas que normalmente en podcast de moda no se hablan y que es tan importante y sobre todo también me gusta la idea de pues llevar estos temas a personas que a lo mejor no saben de moda o no saben cuál es el trabajo real que está detrás, porque como dije, el traje de astronauta hecho de Prada, pues no lo hizo la diseñadora de Prada, no lo hizo Raf Simons y Miuccia Prada, o sea, realmente lo hizo un equipo al que normalmente no se nombra, pero que sin ellos no existiría nada de Prada. Entonces, súper importante su trabajo, muchísimas gracias. Y pues sí, aquí tienes tu espacio para hablar de muchísimas cosas más. Muchísimas gracias, Denise. Y pues gracias a todos por escucharnos y les esperamos la próxima semana. Gracias, Chao. Diana, gracias a todos. But where do they get that experience from to continue? You get it from culture, you put yourself in the shoes of people who lived before you, you get all the ideas come from the past.